Tal banda, pues bueno, hoy vengo a contarles una reflexión que tuve estudiando la historia de México y sus crisis por las que ha atravesado. Hice una reflexión porque creo que ya cuando encuentras dentro de la historia cosas que te afectan en tu vida y en tu realidad material, yo creo que se vuelven impactantes. Esto se los digo porque el día de ayer, leyendo sobre el Fobaproa, que yo creo que es algo que ya todos conocemos y sabemos de lo que se trata. Fue una deuda privada de los bancos que se hizo pública para rescatar a los bancos, a los inversionistas, al lobby de Wall Street, de Washington, etcétera. Y pues bueno, no les vengo a contar eso, pero lo que sí les vengo a contar es, y sobre lo que me puse a reflexionar, es que leyendo ese tema del Fobaproa, me di cuenta que cuando el presidente Cedillo llega a la presidencia e intenta frenar la injerencia de la moneda estadounidense, de lo que es el dólar, y hacer las transacciones, habla con los empresarios y les dice que hagan transacciones en pesos porque la entrada del dólar está depreciando demasiado al peso, y los empresarios e inversionistas, al decir eso y decir que ahora las transacciones se iban a hacer en pesos, pues sacaron sus inversiones de inmediato. Y pues bueno, se redujo en un 52% la inversión del extranjero. Cayó la tasa de empleo, o sea, aumentó el desempleo. Se estancó el poder adquisitivo. Cayó el consumo, me parece, en un 10-15%, no recuerdo bien. Pero eso va de la mano a que cuando, pues recuerdo un día cuando yo tenía aproximadamente unos 10 años, y recuerdo, o 12 años, recuerdo que le había preguntado a mi papá, le dije, oye, ¿en qué época fue en la que más estuvo feo para el país? Y recuerdo su respuesta que me dijo, fue con Cedillo, güey. Cuando estuvo Cedillo, me acuerdo que me dijo, no había trabajo, no había dinero, todo costaba muy caro, y todos estábamos igual. O sea, no había así alguien que le pidieras prestado porque todos estábamos igual de jodidos. Y entonces cuando me pongo a leer la historia de México y estas crisis y veo como una decisión impactó a esos niveles, porque no dejaron a una persona sin comer, no dejaron a una persona sin gasto, dejaron a familias, ¿no? Como bien me lo decía mi papá, pues todos estábamos igual. Entonces, familias enteras sin recurso, sin comer, sin poder adquisitivo, sin canasta básica, ¿no? Estaba leyendo cifras que empresas se fueron, cerraron, entonces, pues bueno. Y la otra reflexión es mía, ¿no? Ya yo en persona, yo también lo viví. Y bueno, recuerdo que cuando entró a gobernar el presidente Peña Nieto, yo era un completo ignorante, que de hecho admito, ignorantemente le di mi voto, lo peor que pude haber hecho. Y recuerdo que en aquellos entonces era 2013 y ya más o menos se hablaba de la reforma energética, etcétera, pero no sabemos bien a gran escala qué era. Y pues bueno, en 2007 abre la reforma energética, todos se ponen a aplaudirles como focas en el Senado. Y en el 2017 la gasolina, cuando la recibió Peña Nieto, y estos no son datos míos, no son datos que se inventa la 4T, no, estos son datos de la historia, datos duros, datos que se encuentran leyendo, que se encuentran investigando, aunque sea un poco. Y la gasolina Peña Nieto la recibió en 12 pesos, 12.17 la magna, 12.94 la roja, si no mal recuerdo. Y en el 2018, antes de finalizar su mandato, la gasolina terminó en 17 pesos y en 19 y tantos la roja. O sea, nos subieron la gasolina más del 50%. Y saben una cosa, cuando veo esto, yo lo interpreto en que me acuerdo que en aquellos entonces del 2015 yo trabajaba de Uber para poder mantener mis estudios. Yo iba en una escuela de paga, se me pagaba la escuela, pero mis gastos diarios salían del Uber. Y fue una época horrible. Cómo
abrir el mercado energético me afectó demasiado. Salía, no les miento, salía 8 horas a trabajar de Uber por 200 pesos. Iba a cargar gasolina y no podía cargar más de 200 pesos porque no traía más dinero. Las colas en la gasolina eran tremendas, de 1 hora, 2 horas. Fue algo horrible porque yo ya no tenía ni para mis pasajes. A veces tenía que decidir entre regresarme en camión o comprarme una coca y regresarme caminando. Y aquí es cuando yo me pongo a pensar y cuando analizamos esto de manera, ahora sí vamos a entrar a lo crítico, es como las casas, ¿no? No nada más se trata de abrir el mercado inmobiliario y sí vengan todos a comprar casas, no. Hay que hacer reformas que den créditos para esa casa. O sea, ok, vamos a abrir el mercado energético, perfecto, pero entonces también vamos a hacer reformas para que la gente pueda acceder a créditos de 20 millones, de 80 millones de pesos, y entonces puedan poner sus gasolineras, puedan invertir en gas, en gasoductos. Si no, nada más abrimos el sector energético para unos cuantos. Y saben qué, gente, pues esta reflexión se las dejo porque así como he vivido eso, también tuve la oportunidad de estar entre gente que trabajaba en conjunto y eran parte de la política. Y cuando estuve en estas, pues, en esta sociedad, digámoslo así, a la que sin duda alguna yo no pertenezco, me di cuenta cómo gente como los candidatos a presidente, los candidatos a gobernación de los diferentes estados, pues ellos no viven nuestra realidad. Recuerdo cuando iba al casino con el alcalde de Puebla, con el fiscal de Puebla, cuando iba a cenar al presidente con Xóchitl Gálvez, y de verdad ver en el casino a gente que se gasta en una noche 1 millón de pesos, medio millón de pesos, apostando, jugando, divirtiéndose, mientras sabemos gente que sus reformas nos pegan tanto que no tenemos ni para comer, no tenemos dónde vivir, y esto es causa de su alterada realidad. Hasta luego.